a seguir. Ya solo nos queda esta clase y otras dos para terminar el curso. Y aquí en el pizarrón pueden ver prácticamente que hoy cerramos ya el tema de evaluación con ensayos no destructivos. Ya las próximas clases van a ser un poco más de discusión y de temas de asfaltos, de bases y de subbases. También de las nuevas tecnologías que se utilizan en los asfaltos modificados, como polímeros, nanotubos de carbono y algunas otras nanofibras también, que creo que es muy importante también hablar de esos temas que vienen, prácticamente ya son, los debemos de adaptar a nuestra ingeniería aquí en Guatemala por las diferentes exigencias que se tienen, nuevas exigencias que se tienen. Entonces, si pueden ver aquí en el pizarrón, prácticamente con esto estamos resumiendo dónde se incorporan los ensayos no destructivos dentro de un diseño de pavimento. Obviamente esto es prácticamente el resumen. Ya ustedes saben qué ecuación es la que se utiliza para calcular el número estructural requerido. Sin embargo, aquí les estoy poniendo las variables que son las dependientes de esta ecuación. Primero iría el tránsito, que fue lo que vimos la clase pasada, de cómo calcular los ex equivalentes. Fue un pincelazo nada más, eso es un poco más para ya lograr trabajar una hoja de cálculo para estimar ex equivalentes. Considero que son entre unas 3 o 4 clases, ya con su computadora en Excel y poder hacer prácticamente la hoja de cálculo. El MR, que es el módulo de resiliencia de subrasante, ya sabemos que todo lo que son módulos los obtenemos con el FWD, que es el deflectómetro de impacto, o el falling rate también, se puede en inglés. La confiabilidad, que esto lo adoptamos en función del tipo de vía que se esté evaluando. Normalmente estamos utilizando un 75, 80, 85%. El IRI, que también influye en el número estructural requerido y que lo podemos obtener por medio del perfilómetro, que sus siglas son RSP. Entonces, si se dan cuenta, es como nosotros vamos incorporando los equipos. Ahora, nos vamos a la parte del número estructural del pavimento. Aquí se tienen 3 porque estamos trabajando con una estructura típica. El SN1 sería de la carpeta asfáltica, SN2 de una base y SN3 de una subbase. El A, recordemos que el A es el coeficiente estructural, se calcula por medio de un módulo. Esto lo obtenemos por medio de un módulo de elasticidad, que también lo obtenemos con el deflectómetro de impacto o el FWD. El H, que es el espesor de la capa, lo obtenemos con el GPR, que es el georradar. Aquí se los puse en siglas, pero este es georradar, perfilómetro y deflectómetro. Y el coeficiente de drenaje, que pues esto idealmente se debería tener un estudio ya hidrológico, pero pues muchas veces se adoptan valores entre 0.08 a 1. De igual forma se hace para la base y para la subbase. La sumatoria de estos 3 números estructurales es el número estructural del pavimento, que tiene que ser mayor o igual al número estructural requerido por los ejes equivalentes, por la subrasante, la confiabilidad y los parámetros de I. Entonces, digamos, aquí está en resumen cómo nosotros incorporamos los datos que nos proporcionan los equipos dentro de un diseño estructural de AASHTO 93. Digamos, muchas veces han escuchado ustedes que se sigue utilizando AASHTO 93 y por qué no se utilizan nuevas metodologías. Realmente sí hay un cambio en ese sentido, pero al mismo tiempo trabajamos con módulos. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar AASHTO 93 con módulos, vamos en buen camino
para podernos en un futuro cercano cambiarnos completamente a metodologías más nuevas que requieren mucho tipo de laboratorio que no tenemos disponible en Guatemala y que por eso mismo se nos hace un poco complicado aplicarlas. Sin embargo, AASHTO 93, nosotros ya con esta metodología no lo estamos trabajando empíricamente, sino ya le estamos metiendo algunos parámetros reales de cada capa, como son los módulos, los espesores y los factores de confiabilidad e I. Digamos, para cerrar este capítulo, quisiera que vieran aquí no es presentación, sino este es un documento, porque en la presentación no me cumplieron las gráficas. También no creo que se alcancen a leer los títulos de las gráficas, pero la primera, para que se den una idea, es el IRI. Y digamos, esta es la forma de interpretar un informe de ensayos no destructivos con este orden. Primero debemos de ver la gráfica del IRI y debemos de tener los mismos estacionamientos con las demás gráficas. Aquí viene más o menos del kilómetro 70 al kilómetro 85, hagamos de caso. En la gráfica de abajo es el módulo de subrasante, y si yo pudiera poner las otras dos gráficas, que es el módulo de pavimento y el número estructural, sería excelente, porque la idea es evaluar las cuatro al mismo tiempo. Lo mejor es imprimirlas y ponerlas una abajo de otra. En esta ustedes pueden ver, en la primera es IRI y la segunda es módulo de subrasante. Luego, si pueden ver abajo, puse el módulo de pavimento y el número estructural. Cada una de esas gráficas tiene definidos sus propios sectores homogéneos. Entonces, ¿cómo voy a yo combinarlas para lograr hacer mi diseño estructural estadísticamente? Realmente estamos trabajando con estadística y eso es lo bonito de estas metodologías, que tenemos mucha información. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a ver cómo se debe de trabajar de la siguiente forma. Las líneas verdes verticales corresponden a los tramos homogéneos del IRI, que es la primera gráfica que se está analizando. Si se dan cuenta que hay un quiebre en el IRI, aquí está el otro quiebre. Esas son las líneas verdes verticales. Las líneas amarillas corresponden a los tramos homogéneos del módulo de subrasante. Y luego, lástima que no podemos ver las cuatro de corrido, pero ya en la parte de abajo incorporo una línea negra que es el quiebre entre módulo de pavimento y número estructural. Como el número de estructural es dependiente del módulo de pavimento, por lo general, lo diría que en un 90%, 95% siempre van a tener la misma gráfica o el mismo tramo homogéneo. Entonces, aquí, si se dan cuenta, tenemos las cuatro gráficas interpretadas. La línea verde era el tramo homogéneo que traía arriba del IRI. La línea anaranjada es el de la subrasante y la línea negra nos corresponde al pavimento, módulo de pavimento, que es uno estructural también. Y realmente mis secciones homogéneas serían las siguientes. Primera sección homogénea, del kilómetro, vamos, es como 68 al kilómetro 71,800, por ejemplo. Segunda sección homogénea, a la anaranjada. Tercera sección a la negra, cuarta sección a la verde, quinta sección a la naranja. Eso nos va a permitir tener ya los valores de cada una de las gráficas en las secciones homogéneas. Obviamente, en este tramo tan pequeño, por
es práctico trabajar con el campo. Entonces normalmente pues de aquí para acá pues se unifica o se hace un diseño solamente de aquí hasta el verde, trabajando con el tramo digamos más crítico para cuidarnos las espaldas, y con eso pues ya eliminamos esa sección corta. Por ejemplo, si nosotros tendríamos que trabajar aquí las secciones homogéneas, estaríamos hablando de la primera sección. Vamos a trabajarlas con esta mejor. Entonces mi primera sección homogénea, sección 1 para diseñar, es la del inicio del tramo. Hagamos de cuenta que estamos en el 69 al 72. Entonces yo pongo aquí kilometraje inicial 69, kilometraje final 72. ¿Cuál es mi longitud? Son 3 kilómetros. Esos 3 kilómetros tienen un módulo de subrasante que vamos a respetar la línea verde, ¿verdad? Porque estamos analizando del inicio a la línea verde. Entonces vamos a ir arriba y vamos a ver que la subrasante que se tiene aquí, subrasante promedio, se tienen 5000 PSI del módulo. Entonces es MR 5000 PSI. Luego vamos a buscar el EP. Perdón, primero antes del MR tenía que ver el valor del IRI. Vamos a poner el valor del IRI. Es el IRI promedio que dará si Sí, recordemos que depende, ¿verdad? Por ejemplo, si el coeficiente de variación es menor al 30%, podemos adoptar el promedio. Si no, tenemos que adoptar un promedio más una o menos una desviación estándar. Entonces, si nos vamos a ver el valor de IRI, antes me pasé a subrasante primero, pero el valor de IRI del inicio a la primera sección es de 6 metros por kilómetro. Es un IRI bastante alto. Luego si nos vamos a el módulo de subrasante, que como les decía eran 5000 PSI. Luego nos vamos a ver el módulo de pavimento y el número estructural. El módulo de pavimento, respetando todavía la primera sección homogénea, es de 20.000 PSI, y finalmente el número estructural es de 2.5. Y esta es nuestra primera sección. ¿Qué podríamos concluir de esta sección? Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta de por qué evaluamos primero el IRI. Por ejemplo, con un IRI de valor de 6, ya sabemos que no podemos hacer una rehabilitación, porque el IRI está demasiado alto y seguramente, obviamente hay que comprobarlo y todo, pero ese tramo ya no es apto para rehabilitación, sino para una reconstrucción.
Entonces ahí es donde aplicaría, digamos, un recuperado del pavimento existente. Segunda variable que voy a ver es mi subrasante. 5000 PSI es algo baja, realmente seguramente es un limo con poca arcilla. El módulo de pavimento 20000 está bastante bajo, normalmente debería estar arriba de 35000. Y esto me viene a comprobar de que mi IRI alto ya me destruyó mi módulo de pavimento. Entonces ahí es donde logro yo combinar ambas. Un IRI alto normalmente tiene un módulo de pavimento bajo, porque pues obviamente ya la vida útil del tramo llegó a su final y la acumulación de deformaciones plásticas es bastante. Y el número estructural, que también pues es bastante bajo, aunque esto está en función de los espesores. Nos vamos a la sección 2, que este es completamente lo contrario. Si nos vamos a la sección 2, que sería de mi línea verde, que ahora es mi kilómetro 72, mi estación inicial, nos vamos a ir a la María. Estamos hablando del kilómetro 74. Los estoy haciendo redondeados solo por facilidad del ejemplo. Estamos hablando de 2 kilómetros. Mi valor de IRI a la línea anaranjada es de 3.8. Mi módulo de subrasante es de 5000, se mantiene, es el mismo. 3.8 metros por kilómetro, 5000 PSI, y el módulo de pavimento se nos mantiene y de 2.5. Digamos, este ejemplo lo modifiqué como para que realmente quedara un IRI, en este caso de 3.8, como para ilustrarles cuando en este caso se tiene una rehabilitación. Por ejemplo, aquí en esta sección entraría en rehabilitación, por lo tanto se puede hacer un fresado y un colocado de una sobrecapa sin ningún problema, siempre y cuando se haga una corrección de las fallas y un saneado donde se necesite. Normalmente, y seguramente eso lo van a encontrar, este módulo va a ser de unos 35.000 PSI, y este número estructural va a tener probablemente un 3.8, que coincide con que nuestro IRI aquí está en buenas condiciones. Es una vía que todavía está en servicio. Digamos, ahorita nos tocaría calcular la sección número 3 y la sección número 4. El problema es que la sección número 3, digamos, es del 74 al 74 más 500. Son 500 metros que yo tendría que aplicarles un diseño solo a ellos. Damos de caso que este también se nos subió a 6. Y el de abajo, que se tiene del 74.500 al 82, estamos hablando de 6.5 kilómetros. Entonces a lo que vamos es que esto me va a pedir otra estructura, estos 500 metros, que estos 6.5.
Sí. 8. 8.5. Pero por términos prácticos, o si yo quisiera trabajar como individualmente esta sección que solo tiene 500 metros, pues es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, realmente lo haría junto con esta o junto con esta, ¿verdad? Dependiendo de cuál es el que más se acomoda a mi sección. Pero la idea es no irse a lo teórico, sino realmente ver también la aplicación práctica. Entonces esto se reduciría a 3 secciones homogéneas. Probablemente ya con estos datos yo puedo, voy a llenarlo aquí. Por ejemplo, aquí tengo ya mis 13, que esta se convierte en la sección 3. Y ya estoy listo para hacer mi diseño. Entonces, ¿qué pasaría? En la sección 1 puedo proponer 3 kilómetros de recuperado del pavimento existente. En la sección 2 tengo 2 kilómetros de rehabilitación, en donde solo se necesita un fresado y un colocado de una sobrecapa. Y en la sección 3, nuevamente, 8.5 kilómetros de una recuperación del pavimento existente. Entonces es así donde realmente el presupuesto se puede distribuir técnicamente bien. O sea, no es lo mismo que yo le meta, por ejemplo, 8 centímetros a todo, cuando en realidad, o que le meta, digamos, un recuperado a todo y 8 centímetros parejo de carpeta asfáltica. En realidad el recuperado solo lo necesitaba en estas 2 secciones. Y aquí era simplemente un fresado de 2-3 centímetros y un colocado en la sobrecapa. Entonces sería realmente un presupuesto desperdiciado si se le daría la misma receta a las 3 secciones homogéneas que se determinan. Entonces, bueno, básicamente eso era para terminar con este tema, y les traigo una presentación preparada que habla un poquito más de cómo viene ahora a nivel, digamos, cómo se vienen desarrollando las diferentes metodologías de ensayo, de asfaltos, tecnologías. Tenemos 2 mecanismos de falla en un pavimento flexible, que son los más importantes. Digamos, el primero es el abollamiento o la deformación permanente, que normalmente se presenta en altas temperaturas, normalmente por un asfalto que no es el adecuado para las temperaturas que se tienen en el campo o en la región donde se está aplicando el diseño. Esto sucede en las mezclas jóvenes. A diferencia de la fatiga o la carga cíclica, que ocurre normalmente a bajas temperaturas o a mediano o largo plazo, cuando ya se han acumulado ejes equivalentes y pues la carpeta falla por la acumulación de cargas cíclicas. Aquí hay una problemática y unos objetivos. Primero, la evolución de los materiales es sumamente importante para la durabilidad de los pavimentos, ya que estamos sometidos ahora a nuevas exigencias de carga que no son suficientes ya los materiales convencionales que se han venido usando. Se busca un material idóneo en el tema de los asfaltos modificados, por ejemplo, y que al mismo tiempo pues se cumpla con una economía o un presupuesto pues adecuado, y yo pienso que la única forma de poderlo distribuir bien es por medio de secciones homogéneas. Y el aprovechamiento de residuos industriales, que eso pues también se ha venido trabajando. Porque es importante aplicar la tecnología en la infraestructura vial. Como mencionábamos en la clase anterior, en caminos existe una
una clasificación de pesos y dimensiones de los diferentes vehículos que probablemente ya está bastante descentralizada. Se le están asignando pesos traseros y pesos delanteros que probablemente ya se quedan cortos y por eso lo vamos ajustando en los factores de agresión. Luego, el alto tránsito vehicular y características de materiales del sitio, conocer cómo se están desempeñando los materiales. Deben de existir métodos eficientes, métodos económicos y confiables. Esto es parte de la ventaja de los ensayos no destructivos, que prácticamente estamos haciendo una medición, una auscultación en un 10% o un 5%, diría que hasta menos del tiempo que nos llevaría un estudio con ensayos convencionales, hablando de hacerlo solamente por medio de calicatas y estudios de laboratorio convencionales. La tecnología en materiales de construcción, materiales modificados, en los concretos asfálticos se ha escuchado mucho de los polímeros, principalmente los elastómeros o los plastómeros. Hay diferentes empresas aquí que ya trabajan, hay unos que trabajan con plastómeros y otros con elastómeros. Para mí funcionan bastante bien los dos, pero dependiendo de dónde se va a aplicar la mezcla. El control de materiales a diferentes escalas hoy en día es sumamente importante. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a evaluar en laboratorio, digamos, las probetas o los testigos, todo a nivel macro. Sin embargo, ya existen microscopías en donde podemos nosotros evaluar cómo se están comportando los materiales a nivel micro y a nivel nano, que es nanométrico. Entonces, empezar con materiales, si nosotros incorporamos materiales nanométricos, vamos a empezar a contrarrestar las nanofisuras, que después se convierten en microfisuras y después se convierten en macrofisuras y en agrietamientos. Entonces es importante también saber de que no solamente se puede modificar con la escala macro. Luego, el aprovechamiento de subproductos de la industria, sumamente importante también, digamos, más que todo en el primer mundo, que ya es una exigencia. Los polímeros se han hecho por medio del caucho, botellas desechables incorporadas a las mezclas. Las nanofibras de carbono, por ejemplo, se obtienen por el método de dióxido de carbono, por el método de descomposición del metano, y su subproducto es el hidrógeno. La gran ventaja de este producto, como para incorporarlo a las mezclas asfálticas, es que tenemos el combustible del futuro, que es el hidrógeno, y eso lo hace una metodología atractiva. Esto es un diagrama interesante de cómo realmente se comportan los dos tipos de pavimento. Digamos, el pavimento flexible. En el pavimento flexible es sumamente importante la resistencia o la calidad de la base, porque tenemos una distribución de esfuerzos de esta forma. O sea, en este caso, la disipación de los esfuerzos involucra a la carpeta, a la base y a la subbase, para que no llegue subrasante. En el caso del pavimento rígido, se debe diseñar para que prácticamente el 100% de la carga sea absorbido por la losa de concreto hidráulico, y que la base esté en condiciones, pero más que todo, de que sea un soporte homogéneo y sea un material con una densidad adecuada, digamos. Por eso no son tan exigentes, o a la hora una estructura típica de un concreto hidráulico es una losa de concreto sobre una subbase, o por lo menos exigen características de subbase. En el pavimento flexible sí tenemos especificaciones de la base y de la subbase.
Aquí es donde se tienen las estructuras típicas que les hablaba, las hemos estado manejando ahorita, que es la carpeta asfáltica, la base, la subbase y el pavimento flexible, y el concreto hidráulico, pues la losa, una subbase y la subrasante. Obviamente hay muchas más estructuras de pavimento, pero estas son las, digamos, las típicas o las convencionales. Ahora, hablando un poco de los ensayos que existen para la base, la subbase y la subrasante, y todo esto al final lo vamos a conectar con lo que nosotros hemos venido calculando con los equipos. Por ejemplo, el más famoso o el que se ha venido utilizando aquí es el ensayo de valoración de soporte de California, o el CBR, que es el que se ha utilizado para subrasantes, para subbases y para bases. Mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo, y prácticamente es una relación con una muestra de California, y esa diferencia de dureza o de cambio en la penetración en el material es el valor del CBR. Es un ensayo que es económico, y es un ensayo que se puede hacer, digamos, o que se ha trabajado en la mayoría de proyectos. No es el ideal, ya en muchos países ya está prácticamente obsoleto, pero sin embargo pues ha sido una herramienta que ha sido bastante útil en los años que se han venido trabajando. Ahora, esto es sumamente importante también en el tema de las bases y las subbases. Por ejemplo, se debe cumplir con un desgaste. Normalmente se ha utilizado aquí la máquina de Los Ángeles para determinar el porcentaje de abrasión. Se tiene exigencias para porcentaje de abrasión mínimo, máximo en bases, en subbases y en carpetas asfálticas. Y esto va de la mano más que todo porque a la hora que pase el rodo no queremos que nos fracture el agregado, porque en este caso pues ya no estamos aplicando el producto que queremos. Luego está la modernización, digamos, que es el microdeval. Este equipo pues ha ido sustituyendo poco a poco a la máquina de Los Ángeles. Se tienen el resto de ensayos que, como todos conocemos, están los límites de Atterberg, está el equivalente de arena, el valor de azul de metileno, que es muy importante para ver que el agregado no esté contaminado, partículas fracturadas, partículas planas y alargadas, y toda esa serie de ensayos que deben de aplicarse para cumplir con las especificaciones de la base y la subbase. El ensayo triaxial es el ensayo con el que se debería de evaluar, digamos, realmente este tipo de materiales. Con el ensayo triaxial nosotros lo que obtenemos son módulos de elasticidad, que al final de cuentas pues es lo que estamos obteniendo con los equipos, pero con los equipos lo estamos obteniendo en campo, y es el desempeño que realmente se está teniendo del material. Y en el triaxial lo estamos haciendo con condiciones controladas, obviamente críticas y saturadas, pero en laboratorio. Ahora vamos a hablar a lo que realmente nos interesa ahorita en el tema de asfaltos, el cemento asfáltico, y cómo es de importante involucrarlo a una matriz de agregados pétreos para tener una buena mezcla. Digamos, este cuadro sinóptico aquí es donde ustedes pueden ver la caracterización que se debe de hacer solamente al cemento asfáltico. Estamos hablando de solo el asfalto. Primero, la caracterización física, que esta caracterización pues realmente es lo mínimo que se debería de hacer para caracterizar un asfalto. Normalmente aquí estamos acostumbrados a que nos llegue el certificado, ya sea
uno Petrol de Perenco, viene el certificado de los ensayos que probablemente se hicieron hace un año, 7 meses, 8 meses, y ese ensayo y ese grupo de ensayos se aplica para todas las pipas, y realmente no es así. O sea, las producciones también o las pipas van teniendo bastantes cambios y se debería tener un sistema estadístico para el muestreo de estas pipas y hacerle esta serie de ensayos, y si no cumplen, pues devolver la pipa, porque digamos debería de enviarse un galón previo a la llegada de la pipa para poderlo ensayar. Aquí tenemos, esto lo vamos a ver ya ahorita uno por uno. Luego se tiene la caracterización química del asfalto. La caracterización química es el futuro realmente de una caracterización de un asfalto. Se tiene la cromatografía SAR, la espectroscopía FTIR y la espectroscopía Raman. La caracterización reológica. La reología significa cómo se va a comportar el asfalto a través del tiempo. Reología es a través del tiempo. Entonces aquí básicamente utilizamos equipos para envejecer el asfalto. El RTFOT, no sé si han visto, que es prácticamente un horno giratorio que simula la colocada de la mezcla en campo y todo lo que se puede ir oxidando o envejeciendo. El PAP es un equipo que permite simular el comportamiento del asfalto de 5 a 7 años adelante. Entonces es sumamente importante en ese sentido. Después está la clasificación PG, que es el grado de desempeño, que es lo más nuevo que existe en clasificación de asfalto. Es metodología SuperPay. La idea es irse separando ya de Marshall, que Marshall contempla toda esta serie de ensayos, y esto ya es lo que viene nuevo en SuperPay. Entonces se tiene la clasificación PG, que también involucra estos dos ensayos, que nos vamos a ver cómo es que funciona cada uno de ellos, el MSCR y el LAS. Aquí tienen algunas normativas. En este caso el guía es colombiano, ASTM y ASHTO, en donde pueden ver las normativas de cada uno de los ensayos de caracterización física. Hay empresas que tengan todo el equipo para realizar estos ensayos. ¿Y qué tiempo llevan? Porque como dices que hay que hacerlo preferiblemente, pues cada vez que cuando llegue una pipa va a tomar un muestreo. Entonces, ¿qué tiempo llevan esos ensayos? Por ejemplo, nosotros normalmente lo hemos hecho entre cada 5 o 6 pipas, dependiendo de la llegada de las pipas, pero hay empresas más o menos entre unas 4 o 5 empresas aquí en Guatemala que tienen toda esta serie de ensayos. Para la realización de los ensayos, calculo yo que se irán probablemente, se pueden hacer todos se podrían hacer en un día, entre 1 y 2 días. Sí. Tomando en cuenta que nosotros que somos Perenco y ustedes somos cuidado. El problema es que, por ejemplo, ellos muchas veces no tienen también esos ensayos, ¿verdad? Entonces, hay un descontrol de Esa esas es la pregunta cosas. que tengo más es, según tu experiencia, ellos, digamos, sí controlan realmente su calidad o siempre hay... Perenco, bueno, realmente no me gustaría meterme a opinar en ese sentido, pero sí que podría decir que sí es buen asfalto. Por lo menos el asfalto es constante, es homogéneo. Y eso es sumamente importante cuando querés modificarlo. Por ejemplo, el asfalto base tiene que ser homogéneo. Entonces se pueden tomar ese tipo de riesgos de agarrar un ensayo de hace algún tiempo. Pero recordemos que por medio del
del viscosímetro rotacional, nosotros calculamos la temperatura de mezclado de compactación que debe tener nuestra mezcla. Entonces nosotros agarramos normal, ¿verdad? Tiene que entrar a 153 y compactarse a 140, 143. Ahí más o menos los rangos. Pero eso depende de la pipa, ¿verdad? O sea, el viscosímetro rotacional te define qué temperaturas debe de aplicar. Siento que es un campo muy descuidado, porque uno se fía mucho en lo que le dan y créeme que nos hemos dado cuenta que no es tan así. O sea, sí, muchas veces hay variación en las pipas, bastante. Digamos, este es un ensayo relativamente económico que se puede tener para caracterizar un asfalto por penetración. Esto es como lo más básico para caracterizar un asfalto. Estamos hablando de un AC20 o un AC30, podría por penetración ser un 60-70. Esa es más o menos la relación. Luego se tiene el ensayo de ductilidad, como pueden ver, prácticamente se agarra una muestra de asfalto y se estira, y en el momento que esta rompe, ese es el valor que se da de utilidad. Y aquí nosotros podemos también medir la recuperación elástica que tiene el acero o el asfalto. El ensayo de punto de ablandamiento es en que, como tenemos un material viscoelástico, es en qué temperatura nuestro asfalto ya empieza a fluir. Y obviamente en el momento que está fluyendo, pues ya va a ser más susceptible al ahogamiento. Entonces, digamos, este ensayo es también bastante económico y es un parámetro muy importante cuando se están colocando en climas como la costa de Tableu, por ejemplo. Es donde, por ejemplo, nosotros podemos decir que nos cambian de un AC20 a un AC30, mejor. Sería más beneficioso usar un AC30 en regiones más cálidas, ¿verdad? Estamos hablando de un asfalto con más viscoso. Entonces, pues al mismo tiempo no va a fluir a altas temperaturas. El punto de ignición y llama pues también es importante, pero esto está más adaptado a lo que es la química del asfalto para prevenir que realmente vayamos a tener un incendio, ¿verdad? A la hora que pues tengamos eso, puede ser más por accidentes o por algún tema de seguridad. El peso específico, la relación entre el volumen y la masa también es sumamente importante, y esto es lo que yo le hablaba al índice, este es el básico, o sea, mínimo se debería tener este ensayo, un viscosímetro rotacional, porque aunque el asfalto esté como esté, este nos va a definir a qué temperatura tenemos que mezclar y a qué temperaturas tenemos que compactar. O sea, este ensayo sí lo deberían de tener prácticamente todas las empresas que compran asfalto, como mínimo, y con eso sabemos. Aquí, por ejemplo, esta es una prueba de nosotros por medio de la viscosidad. Determinamos temperatura de mezcla, que es la roja, que en este caso dio 155, y temperatura en la que se debe de compactar, que en este caso dio 140 grados centígrados. Entonces esa es la facilidad y realmente es como se debe de determinar esas temperaturas. Y recordemos que si no se aplican estas temperaturas, pues probablemente las densidades no nos van a dar y la resistencia se nos va a ir al piso, y de nada nos sirvió haber trabajado muy bien todo abajo si la colocación de la mezcla pues no está en las temperaturas adecuadas. Entonces ya queda la media presentación, creo que podemos ir a
a tomar algo y a comer algo y después ya regresamos. Gracias. ¿Ustedes allá también? Sí. Hay como 2 o 3 equipos de estos en Guatemala, que también es sumamente importante tenerlo. Digamos, aquí se tiene todo el set de caracterización física del asfalto y las especificaciones pues, que se deberían de cumplir en algunos casos. Si nos vamos ya un poquito más a la caracterización química, que también es muy importante, se tienen 2 ensayos que se pueden mandar a pedir a los laboratorios de la NAM en Costa Rica. El primero, el equipo se llama, es para cromatografía SAR, que vamos al final de cuentas el Yatroscan se llama el equipo, si no estoy mal es con I, Yatroscan. Y la microscopía de fuerza atómica es una microscopía. El laboratorio de la NAME realmente es impresionante. El equipo que tiene a nivel mundial es muy reconocido. Se mantienen completamente saturados. Prácticamente les piden ensayos desde Sudamérica, toda Centroamérica y hasta en Estados Unidos también les han pedido a la gente de la NAME. ¿Cuál es la importancia de estos 2 ensayos? Digamos, el asfalto está compuesto por asfaltenos, resinas, aromáticos y saturados. Es por eso que se llama SARA. La S de saturados, asfaltenos A, resinas R y aromáticos A otra vez. Nosotros sí, cuando tenemos ciertos porcentajes característicos de cada uno de estos 4 componentes en el asfalto, previo a la colocación o a la producción, nosotros volvemos a hacer este ensayo y básicamente si nos cambian los porcentajes podemos definir qué tan envejecido está el asfalto. Entonces muchas veces, así viéndolo prácticamente, hay veces que en producción dicen, miren, la temperatura de la mezcla, esto pasa mucho en asfaltos modificados, está saliendo a 170, 175 grados centígrados, porque es que con eso logramos una producción más eficiente y digamos las toneladas por hora son mucho mayores, ¿verdad? Pero el problema es que están envejeciendo el asfalto y le están quitando vida útil al pavimento, o sea, todo al final va enlazado o todo influye en el tema de la vida útil. Entonces, digamos, este ensayo, que tampoco, digamos, no es barato, pero si ustedes alguna vez tuvieran una duda de que si la temperatura de producción está muy alta para ese asfalto, lo ideal es que tomen una muestra previo a la producción y una después y vean cómo cambiaron estos porcentajes. Si se mantienen muy parecidos no hay envejecimiento, si cambian mucho tenemos envejecimiento y pues prácticamente le estamos disminuyendo vida útil. Perdón, Rodrigo, digamos, sí. Previo a la producción sería todavía los agregados. Digamos, previo a la producción sería cuando todavía está en la pipa. Que se pudiera muestrear el asfalto. Solo el asfalto, el bitumen, digamos. Normalmente en producción mandan 1 galón o 2 galones que vienen junto con la pipa, pero idealmente también debería muestrarse la pipa, porque pues no sé qué tan confiables serán en casa. Esos deben de tener ya una bodega de galones que ni siquiera son de representativos de su pipa, ¿verdad? Supuestamente ellos a la hora de cargar las pipas se les facilita pues todo ese tema de muestreo, llenan el galón y lo mandan. Esto representa ese tipo. Así debería ser. Pero entonces nosotros deberíamos de tomar
un SARA previo a la, o digamos en el muestreo de la pipa, en donde el asfalto viene, bueno, sí, obviamente ya viene envejecidos porque ya lo recalentaron o saber a qué temperatura lo manejaron, pero es un excelente control de calidad que podemos llevar del material que nos están dando. Ahora, existe otro que es la microscopía de fuerza atómica, que también es un producto, es un ensayo que lo hacen en la NAME, y esto funciona para los asfaltos modificados. Digamos, nosotros como ingenieros civiles muchas veces nos engañan los químicos, ¿verdad? Viene un químico y dice ese asfalto está bien modificado y si hay clavos con el asfalto modificado es problema de ustedes que no lo están manejando bien, que no lo están compactando a las temperaturas que son. Siempre buscan excusas, pero muchas veces el asfalto viene mal modificado y tiene una separación de fases entre el polímero y el asfalto. Puede ser que no sean afines o que no sea realmente el modificador adecuado para ese asfalto. Muy difícil. Digamos, el SEM, que es el de barrido electrónico, sirve más para ver la morfología, que es la forma de, por ejemplo, fibras y poder buscar un modificador a menor escala. De eso vamos a ver ahorita. Entonces, regresando a la microscopía de fuerza atómica, y realmente así les llaman a estas, les llaman las abejas. Y por medio de la interpretación o la dispersión de las abejas, nosotros podemos ver si el asfalto está bien modificado. Y como ingenieros civiles tenemos un parámetro para poderle decir al modificador, ya sea, no sé, los que modifican en Guatemala, Asfalca en El Salvador, y hay otras 2 o 3 empresas que también modifican, Padegua. Si tenemos una aglomeración de las abejas, significa que hay una mala modificación del asfalto. Entonces, lo que tratamos de ver es que la dispersión de las abejas en la microscopía sea homogénea, que eso es prácticamente el polímero que está dentro de la matriz del asfalto. Entonces, estos 2 ensayos es muy importante que los tomen en cuenta cuando hay clavos de ese tipo. Realmente es recomendable mandar a hacer estos 2 ensayos a la NAME, o seguramente en México debe de haber también algún proveedor que haga estos ensayos. Este es el equipo, pueden ver también aquí otro ejemplo. Y este es la espectroscopía infrarroja FTIR. Digamos, este es el equivalente al SARA también. Con este podemos ver nosotros la oxidación del asfalto o el envejecimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Porque nosotros agarramos un asfalto convencional, y este es nuestro asfalto convencional, y todos estos es una investigación, es un artículo que nosotros publicamos en una revista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estábamos evaluando 8 asfaltos modificados y su comportamiento, y el convencional, y su comportamiento ante la oxidación. Usamos ácido nítrico para oxidar un asfalto, para oxidarlo intencionalmente. Si se dan cuenta, es prácticamente una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí es el área del grupo carbonilo, tal vez aquí donde tenemos un poco a la química, pero podemos ver que los asfaltos modificados, por las temperaturas a las que se trabajan en producción, tienden a oxidarse más que un asfalto convencional.
Entonces tampoco es bueno, obviamente es un asfalto más viscoso y la gente de planta no va a estar acostumbrada seguramente a un asfalto modificado y van a tratar de subirle y a la temperatura para tener una mejor producción, y no es así la cosa. O sea, se tienen que estar conscientes de que con asfaltos modificados la producción va a ser menor que el asfalto convencional a la hora de la colocación, y eso influye en muchas cosas de costos también, ¿verdad? Entonces por eso, mira, sí. ¿En qué tiempo aproximado empieza el proceso de oxidación de un modificado? ¿A qué temperatura? ¿O en qué tiempo? ¿En qué tiempo? ¿A qué edad? Digamos, eso depende, digamos, naturalmente los rayos ultravioleta son los que oxidan el asfalto. Entonces, el PAP, que es un ensayo diseñado para proyectar el envejecimiento a largo plazo, trabaja en 5 o 7 años. ¿Y un convencional? Eso estoy hablando yo en general, digamos. En general. Sí se tiene alguna bibliografía de que hay modificadores, como en este caso los nanotubos de carbono, que actúan como agentes antioxidantes, se podría decir, ¿verdad? Que hacen que el asfalto se oxide menos que un asfalto convencional, por ejemplo. Sería buena investigación hacerlo con los polímeros también, con los elastómeros. Eso sería un trabajo de tesis buenísimo, ¿verdad? Utilizando el PAP. Sí, pero cuando Sí, no, eso se hace rápido. Eso se hace rápido. Usted 10 años de tesis, 100 años de tesis, Más eso sí sale más. Bueno, aquí es como donde se ve, digamos, el área, o la gráfica aquí, el área que se está calculando es en función de este grupo, que es si nosotros lo vemos en términos generales, cuando un asfalto se oxida, este pico es el que se dispara. Pero digamos, eso simplemente ya lo vemos en la interpretación de resultados, ya tienen toda esa información. En la cromatografía SAR, que es la otra opción, como les mencionaba. Y ahora, dejando la caracterización química, que ya tenemos los 3 ensayos, FTIR y SAR, que con uno de los dos es suficiente, y la microscopía de fuerza atómica, que es para ver la dispersión del polímero. Ahora nos vamos a la caracterización reológica, que realmente la debería haber puesto antes de la química, porque esta sí se tiene que utilizar ya, y la química pues ya es la más nueva, ¿verdad? Entonces, este es el equipo, el famoso reómetro de corte dinámico. Es el DSR. Este equipo, ese sí es sumamente importante que se tenga aquí en Guatemala. Por lo menos una empresa que lo pueda comprar sería excelente para poder caracterizar asfaltos. O sea, con eso uno puede ya pasarse a SuperPay y realmente ver qué tipo de asfaltos son los que se está trabajando. Es un corte rotacional, realmente es un esfuerzo más adecuado a cómo se debe evaluar el asfalto. ¿Cómo funciona? Por medio de temperaturas. Por ejemplo, esta es la misma investigación. El blanco es el asfalto convencional y los otros son los asfaltos modificados que se estaban evaluando. Entonces, si se dan cuenta, a 58 grados todos están cumpliendo. Obviamente el convencional pues está un poquito abajo junto con otro modificado. Cuando ya lo evaluamos a 64 grados centígrados, ya nuestro convencional empieza a acercarse
a la línea límite, y en 70 prácticamente ninguno cumple. Este está por cumplir, este modificado está casi que en el límite. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como grado de desempeño de nuestro asfalto tenemos un 64. Un 64 no cumple. Sin embargo, esto es aplicándolo a un asfalto sin envejecer o sin hacer la simulación de envejecimiento. Aquí, que este es el otro parámetro que piden, es ya habiéndolo pasado en el horno rotacional, envejeciendo el asfalto, y se hacen las pruebas a 58, 64, 70 grados centígrados, y en este caso, si se encuentra el convencional, ya no cumple para 64, y el resto de modificados sí está cumpliendo. Entonces, este es el valor que realmente se debe, de adoptar, porque es el que estamos hablando de que está simulando el asfalto envejecido. Entonces, nuestro asfalto modificado sería un PG 64 y el asfalto convencional un 58, ¿verdad? Quiere decir que nuestro asfalto modificado va a ser más apto para altas temperaturas, no va a acumular por mayores plásticos. Solo lo manejan con parámetros de 6 grados centígrados. De 6 en 6. De 6 en 6. Por Yo eso. podría decir un PG de 60 para un convencional. Lo tengo que trabajar hasta el 58. Sí. Sí, va de 6 en 6 la calificación. Entonces, 58, 64, 70. Las temperaturas bajas, siempre se da la nomenclatura de que eso es un PG menos 22, por ejemplo, pero eso aplica a los países que realmente tienen temperaturas bajo cero, ¿verdad? Nosotros podemos dar cualquier temperatura en ese sentido, porque no nos interesaría adaptarle, que es un nitrógeno líquido que hay que adaptarle al equipo para enfriarlo a esas temperaturas bajas. En Guatemala no necesitamos conocer el PG alto, que en este caso, pues, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que bueno, se debería ahora exigir, por ejemplo en la costa o en REU o en climas cálidos, debería exigirse por lo menos que sea un asfalto 64, idealmente que sea un 70, ¿verdad? Digamos, en los nanotubos de carbono, en este caso las mezclas están modificadas con nanotubos de carbono, no cumplen con el 70, pero si yo le meto elastómeros, le meto polímeros a esto, los polímeros fácilmente cumplen con el 70 y hasta 76 a veces. Entonces, nuestros asfaltos modificados deberían empezar a aplicarse ya en nuestras regiones más cálidas. Luego, esto es para temperaturas bajas, porque no vamos a tocar. Tenemos este otro ensayo, que es el MSCR. Entonces, digamos, cuando hablemos de asfaltos caracterizados reológicamente, vamos a dar un parámetro PG, que es grado de desempeño. PG, que es 64 grados centígrados. Obviamente aquí por nomenclatura le vamos a poner 64 menos 16 menos 22. Y luego también vamos a pedir el MSCR y que nos clasifiquen si es para tráfico estándar, para tráfico medio, para tráfico alto, que es el high, o para tráfico extremo. Entonces, el MSCR se va a dar por letras. Yo tengo un PG 64 menos 22 y luego voy a tener otro guión que va a ser una S, por ejemplo, que es S, M, H, que es de high, de alto, y E, de extremo. Entonces voy a decir, yo quiero un asfalto
asfalto PG 64-22 para tránsito alto. Entonces realmente la clasificación que se debería dar en unas bases, por ejemplo, para el asfalto, sería: necesito que se aplique un asfalto de grado de desempeño PG 64-22H. ¿Qué es el ensayo de MSCR? Si se dan cuenta, este ensayo lo hace el mismo reómetro de corte dinámico y simula el paso de un camión a una frecuencia de 30 km por hora, digamos, que sería 10 Hz. Se hace una carga de 1 segundo y una descarga de 9 segundos, como que si estuvieran pasando los ciclos de carga. Carga de 1 segundo, descarga, carga, espera 9 segundos, viene la otra carga, 9 segundos, y va midiendo la recuperación elástica que tiene el asfalto ante el paso de los ciclos. Entonces, si se dan cuenta, aquí son las deformaciones que se van acumulando. Cada uno de estas graditas es un ciclo de carga-descarga. Carga de 1 segundo, 9 de descanso. Carga de 1 segundo, 9 de descanso. Y aquí se van acumulando deformaciones. Si se dan cuenta, el asfalto convencional en este caso acumuló muchas más deformaciones a través de los ciclos de carga que todos los asfaltos modificados. Por ejemplo, en este caso, en esta investigación, definimos que el mejor asfalto modificado ante una recuperación elástica era este que viene aquí, el punto 33. Entonces esto es sumamente importante porque nosotros podemos tener esta caracterización que simplemente es por la temperatura, con un corte, pero este ensayo nos define si realmente tiene recuperación elástica ante las cargas. Entonces se debe un 64-22H. Por ejemplo, para aeropuertos, ahorita para el Aurora, que se hizo el recopeo de diciembre, se estaba pidiendo en las bases un 76-22E. Tenía que cumplir en 76 grados centígrados con un MSCR extremo, tránsito extremo, ¿verdad? Ese tipo de asfaltos son complicadísimos de trabajar, o sea, es una modificación bastante densa. Pero bueno, eso es lo que pide la FAA. Normalmente aquí en Guatemala se trabajan 58-22 o 64-22 estándar. Luego nos vamos al diseño de mezclas. Digamos, lo que se ha trabajado últimamente es el diseño Marshall. Como todos saben, pues integramos la curva granulométrica en función de los agregados que se tengan. Cada uno aporta un porcentaje y se entra en las curvas teóricas. Luego, pues se va a definir el porcentaje óptimo de asfalto en función de la estabilidad Marshall, del peso unitario, del flujo, de los vacíos del aire, vacíos agregados minerales, vacíos llenos de asfalto y la relación estabilidad-flujo. Por medio de estas gráficas, nosotros hacemos la intersección y definimos el porcentaje óptimo que debe tener nuestra mezcla de asfalto. Esto es metodología Marshall. Digamos, esto es lo que se ha venido trabajando en diseños de mezcla aquí en Guatemala también. Ha funcionado bastante bien, pero tenemos también que evolucionar a lo que viene. Por ejemplo, este es un ejemplo de una mordaza de un montaje de un ensayo Marshall, y entonces vamos ahora a hablar de cuáles son los ensayos que vienen para las mezclas, ahora innovando en la metodología Superbay. La rueda de Hamburgo, yo no sé si han escuchado, y hay algunos otros prototipos que han ido fabricando, que prácticamente se fabrican unas panelas, creo que tenía otra foto un poquito más.
se fabrican este tipo de panelas de mezcla asfáltica con una prensa universal, se compactan y se les va pasando esta rueda, se cuentan los ciclos de carga y se mide prácticamente con un vernier la deformación que va acumulando de los ciclos de carga. Ya con esto se hace una comparación. Por ejemplo, la azul en este caso es la convencional y la roja es la modificada. Como se dan cuenta, en todos los ciclos de carga que pasaron, la convencional acumuló una mayor cantidad de deformaciones comparado con la modificada. Esto es para medir temas de abollamiento. Ahora nos vamos a hablar de la fatiga. Existen estos equipos donde hay probetas trapezoidales que prácticamente se le asigna una frecuencia y va simulando los ciclos y nos dice exactamente a cuántos ciclos de carga nuestra va a fallar por fatiga. Y estas leyes de fatiga o estos parámetros de fatiga son los que entran ahora en las... estamos hablando ya de las nuevas metodologías de diseño, que es por ejemplo, el mecanicista empírico del Ashto o el francés que les decía que tienen el libro aquí fuera. Y estos equipos no los tenemos disponibles en Guatemala todavía, entonces no podemos, digamos, usar esas metodologías a menos que mandemos muestras fuera y poder usar esas metodologías de diseño. Están los módulos de elasticidad o módulos resilientes, que son exactamente, pues podría decirse que los que calculamos con el deflectómetro, solo que pues en este caso se tiene el modelo de Nottingham, que es un ensayo especial para calcular los módulos. Recordemos que los módulos dependen de la temperatura y de la frecuencia. Normalmente se trabaja a una frecuencia de 10 Hz y a una temperatura en Guatemala, yo diría que se deberían de trabajar los módulos entre 30 y 25 grados centígrados. Para eso existen unas curvas que nos permiten hacer una superposición de la frecuencia con temperatura para definir nuestra temperatura de diseño. Y esos son los tres ensayos que vienen ahora no a sustituir, sino a implementar la metodología de diseño Marshall, que es la huella de Hamburgo para el abollamiento, los módulos resilientes o de elasticidad y las leyes de fatiga que se hacen por medio de estas probetas trapezoidales. Recordemos el tema de... de los nuevos modificadores. Digamos que es sumamente importante empezar a mejorar nuestros asfaltos y nuestras mezclas. No nos podemos quedar con las mismas mezclas convencionales. Y a esto es lo que quería llevar. Quería hablar un poco de lo que son las nanofibras o los nanotubos de carbono. Esto es lo que se está incorporando ahora a las mezclas asfálticas, digamos, en países como Japón y de tecnologías bastante avanzadas. Prácticamente son acomodamientos de los átomos de carbono en forma de tubos. Se tienen unos que son de menos capas y otros de más capas. Como son afines con las familias carbonosas de los asfaltos, crean enlaces prácticamente fuertísimos. O sea, estamos hablando de un módulo de ion de estos materiales de 1 terapascal. Estamos hablando de al menos 100 veces más que las aleaciones de alta resistencia del acero. Entonces con eso estamos obteniendo asfaltos modificados ya de otro nivel. Aquí es una ilustración de cómo son estos tubos, que si uno los ve es un polvo negro, porque solo se pueden ver nanométricamente. La forma de producir, digamos, estos nanotubos de carbono es por medio de un catalizador de níquel, cobre y aluminio.
Se hace esta autocombustión, como podrán ver, y aquí les tengo un video de cómo se van produciendo. Obviamente esto es a nivel laboratorio, pero son nuevas tecnologías que también se pueden industrializar. Entonces ahí se van formando y eso es lo que nosotros vamos este equipo es para evaluar la forma de los tubos o de las fibras que van saliendo, porque influye mucho la cantidad de capas que tienen, la longitud, los diámetros. Creo que Cementos por eso adquirió hace poco un equipo de estos, la microscopía electrónica de la USM. Prácticamente podemos ver la forma o la morfología de los modificadores a nivel nanométrico, micrométrico, no digamos. Y este es como se logra ver, digamos, qué tan porosos son, también es muy influyente. Y estas son algunas fotografías sacadas del microscopio electrónico de barrido. Se hace una estadística de los diámetros, de las longitudes, y al final de cuentas pues ya se incorpora al asfalto para hacer las pruebas de la mezcla o de los testigos, de las briquetas. Y por último, se tiene o se está desarrollando un programa de evaluación y gestión de pavimentos, en donde se pretende aplicar, digamos, todo el tema de equipos para poder dar una solución también a la red vial del país, en función del IRI y del Georradar, que son los equipos que más eficientes son, ya que vamos midiendo entre 40 y 60 kilómetros por hora. Por ejemplo, el objetivo se basa en que el tramo, el kilómetro en este punto de rehabilitación, recuerden que esta es la curva de servicio, se tiene una comparación de 1 millón de quetzales por kilómetro, es un ejemplo, y la reconstrucción se estima en 5.5 veces más costosa que la rehabilitación, y eso es lo que se pretende caracterizar dentro de este programa, o darle seguimiento a los tramos que se acaban de trabajar y darle seguimiento durante su vida útil para poderlos rehabilitar a tiempo. Creo que de esto vamos a hablar más adelante y pues vamos a seguir tocando temas de ensayos no destructivos, pero vamos a enfocarnos un poco más ahora en las últimas 2 clases a pavimentos rígidos, ya que no sé en qué momento salga el otro módulo de pavimentos rígidos, pero como para que se vayan con el paquete completo en ese sentido. Las próximas 2 clases vamos a hablar de ensayos no destructivos aplicados en concretos, o sea, en pavimentos rígidos. Entonces creo que por hoy eso es lo que les tenía preparado. Muchas gracias, feliz noche.